Primero de todo, que es algo muy importante también a tener en cuenta, es que, bueno, los personajes se diseñan, que es algo muy importante, ¿no? Al pensar un personaje, los personajes se piensan como un diseño en sí mismo, ¿no? Puede ser, una de las maneras es pensarlo como ficción o como no ficción. Lo que sí tienen que tener en común estos personajes es características y metas. Algo muy importante para la construcción de un personaje es que tenga una meta. Hacia dónde vas y cuál es su objetivo. Eso es algo que hay que tener en cuenta en la construcción de un personaje desde lo inicial. Cuando uno piensa en una meta o en la motivación luego en la meta, pues son dos cosas muy diferentes. La meta es el objetivo, la motivación es esa motivación que lo lleva a querer conseguir esto. Lo que el personaje transita es un arco dramático, que ahí volvemos al tema del diseño. Así como una historia tiene un principio, un desarrollo y un final, un personaje también lo tiene. ¿Qué es lo que transita el personaje para terminar modificado? Que es lo que, si no, los personajes terminan siendo planos. Siempre un personaje tiene que tener una modificación. Tengo que escribir un guioncito de 1 minuto, ¿no? Sí, Sobre estos personajes. ¿Vos sí. por dónde empezarías? Hay dos maneras. Cuando es un personaje original, uno ya plantea una idea argumental. Esa idea argumental uno ya plantea cuál es el recorrido que va a hacer el personaje. Entonces lo que uno hace es escribir una idea argumental. La idea argumental es contar la historia del personaje en una sola oración. En esa oración tiene que haber un conflicto también planteado. Por ejemplo, Hansel y Gretel, Ok, el personaje básico. Son dos hermanos que viven en una casa humilde y los padres, como no tienen comida, deciden abandonarnos en el bosque. Pero, siempre hay un pero, de repente encuentran una casa de chocolate. Ahí ya hay como una dirección en cuanto al conflicto de los personajes, ¿no? Esa vendría a ser la idea que ubica a los personajes en un universo de la historia. O sea, sabemos que están en un contexto de una casa, de una familia, en la cual los padres, bueno, hostiles, obviamente en este caso, les plantean a ellos, los abandonan, y entonces ellos inician una aventura, ¿no? Entonces, lo primero que se arma es esta idea argumental. Después esa idea argumental se expande a lo que es un storyline, que vendría a ser ya cómo termina la historia del personaje. No solamente el conflicto, sino en un párrafo más grande, con 3, 4 oraciones, contar cómo se inicia la historia y cómo termina el personaje este mismo transformado. En caso de Simón, que Simón es un perro, ¿o no? Don Simón es un perro inteligente, muy Sí. simpático, con muchas amistades en la ciudad de Santa Fe. Es un observador metódico y le gusta reflexionar en voz alta. Y Filberto Terciopelo es un hombre de 60 años, bajito, flacucho y muy vital, que anda en monopatín eléctrico alimentado por celda solar, tiene un Sí. megáfono desafinado, el espectador no entiende bien lo que dice, y ondea una bandera que muta, según las necesidades de guión, en alfombra mágica o capa. Esos serían los rasgos de los personajes. Lo que le falta a estos personajes, lo que les falta todavía es construir qué es lo que ellos buscan. Muy bien, muy excelente observación. Eso es, o sea, que es lo que, por eso yo hablo de la idea argumental y del arco dramático de los Eso personajes. es exactamente lo que tienen que hacer los estudiantes. Claro, ellos tienen que decir, bueno, ¿cuál es la función que vinieron a cumplir estos personajes en este mundo? O Muy sea, interesante. ¿qué es lo que ellos están buscando? ¿No? O sea, ellos tienen un conflicto, tienen que atravesar algún conflicto, el cual, o sea, tienen que tratar de salir, o qué es lo que ellos buscan, cuál es la misión. Y el COVID puede ser interpretado incluso como siempre, no en todos los casos, se habla del personaje antagónico. Eh, Claro, muy bello. entonces, el COVID puede ser ese personaje antagónico que pone las trabas
para que ellos no puedan conseguir lo que buscan. Ellos, por ejemplo, para conquistar lo que desean, pueden Sí. construir una enorme cantidad de vehículos Sí, en origami. claro. Pero pueden tener obstáculos también, que eso hace avanzar a la historia. O sea, no es que lo construyen de un momento a otro, sino que también tienen que atravesar ciertas dificultades, que son los obstáculos para poder lograr el objetivo, ¿no? Ese instrumento. Es como una cuestión media mixta, que por eso yo hablaba de los personajes de no ficción. Yo lo que veo en este proyecto es que hay personajes de ficción y hay personajes de no ficción ficcionalizados. Hay como que tiene ese híbrido que es lo interesante también del proyecto. Pero, por ejemplo, en los casos en cine, actores te pueden hasta preguntar cuál es la alimentación que tiene ese personaje para poder entender cómo se mueve. Y otra herramienta muy interesante también a tener en cuenta en la construcción del personaje, que así como hay un cambio de, de fortuna, que es la metabolé, también tiene que hay un momento de los personajes que es fundamental para ver si uno sabe esto, ya puede después crear todo lo que quiera, que es la anagnórisis, se llama, que es el momento cuando el personaje realmente se da cuenta quién es. El momento de anagnórisis es La madurez del personaje. la madurez del personaje, que es cuando, digamos, Edipo se saca los ojos porque reconoce, se da cuenta que está casado con su madre y él mismo mató a su padre. Perdón. O cuando el policía descubre quién es el ladrón o el asesino, o que él mismo fue el asesino, o cuando, no sé, un personaje en una historia romántica se da cuenta que realmente no estaba enamorada y que le gusta a otra persona. O sea, que eso tiene que ver con el arco dramático. Yo trato siempre de volver a lo que dije al principio, que tiene que ver con el arco dramático del personaje. O sea, la meta, la motivación, y estos dos momentos en el cual el personaje tiene un conflicto que le cambia la vida, ¿entendés? Después tiene todo su desarrollo y después se encuentra cuál es la solución o se reconoce a sí mismo como personaje.